¿Crees que el peligro en las ciudades estadounidenses está exagerado? Piénsalo de nuevo. En 2025, algunas ciudades de Estados Unidos están viendo más de 2.000 crímenes violentos por cada 100.000 residentes, con familias gastando miles en sistemas de seguridad solo para poder dormir por la noche. Imagina vivir donde tienes una posibilidad entre 50 de ser robado o agredido, donde los disparos resuenan más que los claxones y los delitos contra la propiedad suman millones en pérdidas cada semana. ¿Qué ciudades están desangrando dólares de impuestos y empujando a las familias a huir? ¿Podría tu código postal ser uno de ellos? Contemos las 10 ciudades más peligrosas para vivir en América en el año 2025, comenzando por una ciudad del noroeste del Pacífico que podría sorprenderte. Número 10. Tacoma, Washington. Esta ciudad portuaria a menudo pasa desapercibida en el estado de Washington, pero últimamente ha estado haciendo titulares por todas las razones equivocadas. Conocida por sus impresionantes vistas al mar y su proximidad al monte Rainier, uno pensaría que Tacoma se trata de acogedores ambientes de montaña y brisas del mar. Pero si investigas un poco más, encontrarás que esta ciudad tiene una de las tasas de criminalidad más altas de Estados Unidos. En el año 2025, según los datos más recientes del FBI, la tasa de criminalidad en Tacoma es de 8.655 incidentes por cada 100.000 residentes. Eso es más de 3 veces el promedio nacional. Si Tacoma fuera un pequeño pueblo de solo 100 personas, casi 9 experimentarían algún tipo de crimen en un año. Lo realmente sorprendente es cómo el crimen está equitativamente distribuido entre delitos violentos y contra la propiedad. Los residentes enfrentan una probabilidad de 1 en 4 de ser víctimas de robo, allanamiento o incluso robo de automóvil. ¿Y el crimen violento? Eso no es solo una estadística lejana. Con una tasa de crimen violento de 1.122 por cada 100.000, Tacoma se encuentra muy por encima de vecinos más seguros como Bellevue o Bellingham. Eso es casi 4 veces más alto que el promedio nacional. No me malinterpretes. Tacoma no es solo pesimismo y tristeza. Es una ciudad de clase trabajadora con carácter, grandes museos de arte y una comunidad leal que lucha arduamente para mejorarla. Pero la triste verdad es que en 2025, muchos locales están revisando sus cerraduras, instalando sistemas de seguridad en sus hogares y pensándolo 2 veces antes de salir a caminar de noche. Con el aumento de los costos de vivienda y el estrés económico después de la pandemia, muchos culpan a la desigualdad y la falta de inversión pública por el aumento. Pero si te preocupan las cifras de Tacoma, espera a escuchar sobre una ciudad mucho más pequeña en Colorado, donde la tasa de criminalidad per cápita es aún más alarmante. Número 9. Pueblo, Colorado. Esta pequeña ciudad de alrededor de 111,000 personas se encuentra escondida en el sur de Colorado, conocida por sus raíces en la industria del acero y su chile verde picante. Pero debajo del encanto y el sol se encuentra un grave problema de seguridad pública que solo ha empeorado. En el año 2025, Pueblo tiene una tasa de crímenes violentos de 1.167 por cada 100.000 habitantes, colocándola entre las más altas per cápita en la nación. Para ponerlo en perspectiva, un residente en Pueblo es casi 4 veces más propenso a experimentar un crimen violento que alguien viviendo en Fort Collins o Denver. Eso no es solo una estadística, es una preocupación diaria. El crimen contra la propiedad es igualmente alarmante. Los residentes aquí enfrentan una posibilidad de 1 en 13 de que les roben en su casa, les roben el coche o les sustraigan sus pertenencias. Eso significa que en una sola calle de 26 casas, al menos 2 vecinos son probablemente víctimas cada año. Y no es solo algo que ocurre una vez. Las reincidencias son comunes, especialmente en los vecindarios donde el desempleo sigue siendo persistentemente alto y la adicción a los opioides continúa cobrando su precio. Las dificultades de Pueblo están estrechamente relacionadas con la inestabilidad económica. La tasa de pobreza ronda el 20%, que es el doble del promedio nacional. Y aunque el costo de vida podría parecer accesible, los precios medianos de las viviendas todavía están por debajo de $260,000. Esa asequibilidad está siendo eclipsada por las preocupaciones de seguridad pública. Las personas están instalando cámaras, formando grupos de vigilancia vecinal e incluso llevando spray de pimienta en sus caminatas diarias. Las escuelas y hospitales están haciendo lo mejor que pueden. Pero muchos residentes sienten que los líderes locales simplemente no pueden mantenerse al día con el problema. Sin embargo, los desafíos de Pueblo palidecen en comparación con lo que está sucediendo en Luisiana, donde un destino cultural de fama mundial está lidiando con una violencia que amenaza su propia identidad. Nueva Orleans, Luisiana. Número 8. Nueva Orleans, Luisiana. Esta ciudad siempre ha tenido 2 caras. Por un lado, es un lugar vibrante y lleno de alma, rebosante de cultura jazz y comida de clase mundial. Pero por otro lado, ha estado enfrentando oleadas de crimen durante décadas. Y el año 2025 no ha traído alivio. Con una población de poco más de 370,000, Nueva Orleans tiene una tasa de crímenes violentos que supera los 1.200 por cada 100.000 residentes. Eso es aproximadamente 4 veces más alto que el promedio nacional.
Cada residente tiene una posibilidad entre 83 de ser víctima de asesinato, agresión o robo a mano armada este año. Lo que hace que la situación sea especialmente difícil es lo desigual que es la distribución del crimen. Las áreas turísticas, como el barrio francés, a menudo están bien vigiladas, pero muchos locales que viven en barrios menos visibles enfrentan riesgos diarios. La violencia con armas de fuego, en particular, sigue siendo un problema persistente. Las tasas de homicidio rondan los 50 por cada 100.000, lo cual es asombroso cuando se compara con ciudades como San Diego o Boston, donde está por debajo de 10. Esa diferencia no son solo estadísticas, son cientos de vidas perdidas cada año. Agrega el delito contra la propiedad, y es como una tormenta de estrés. Los robos de autos y las entradas forzadas son tan comunes que algunos residentes dicen que dejan las ventanas del coche abajo solo para evitar los cristales rotos. La posibilidad de 1 en 4 de ser víctima de un delito contra la propiedad no es solo una probabilidad, es una realidad de estilo de vida. A pesar de una economía turística próspera, Nueva Orleans continúa enfrentando desigualdad de ingresos, desinversión sistémica en la policía y la seguridad pública, y un sistema de justicia sobrecargado. Pero incluso con estos desafíos, los locales no se rinden. Hay un inmenso orgullo en la comunidad, con organizaciones de base surgiendo para ofrecer a los adolescentes mejores alternativas y mejorar la seguridad del vecindario. Sin embargo, en el año 2020, para muchos que viven fuera de las vistas pintorescas de Bourbon Street, la seguridad personal es una preocupación real y constante. Esto está obligando a algunas familias a empacar y dejar la ciudad que aman. Pero Nueva Orleans no está sola en esta lucha. Otra ciudad icónica estadounidense en los Grandes Lagos ha estado librando la misma batalla durante años. Cleveland, Ohio. Número 7. Cleveland, Ohio. Esta ciudad tiene corazón. Es el hogar del rock and roll, sueños de campeonatos y fervientes fanáticos del deporte. Pero detrás del horizonte y las brisas del lago Erie, Cleveland enfrenta un serio desafío en cuanto al crimen. En 2020, con una población de alrededor de 370,000 personas, la ciudad está experimentando una tasa de crímenes violentos de casi 1,400 por cada 100,000 personas. Eso es casi 5 veces el promedio nacional. Estamos hablando de barrios donde los disparos no sorprenden y las sirenas de la policía son solo ruido de fondo. Los robos, agresiones y homicidios son problemas persistentes. La tasa de homicidios es especialmente alarmante, rondando los 45 por cada 100,000. Eso es escalofriante cuando lo comparas con lugares como Seattle, donde está más cerca de 6. Los habitantes de Cleveland a menudo dicen que necesitas ojos en la nuca cuando caminas por el centro de la ciudad por la noche. Y muchos locales evitan ciertas áreas completamente después del anochecer, y no se detiene en el crimen violento. La tasa de delitos contra la propiedad es de más de 4,500 por cada 100,000, lo que significa que, incluso si tienes la suerte de evitar una confrontación, tu coche, Porsche, paquetes o bicicleta podrían no ser tan afortunados. Tienes alrededor de 1 en 22 posibilidades de ser víctima de robo o allanamiento en un año determinado. Es como jugar a una lotería amañada que no quieres ganar. ¿Qué está alimentando el problema? La disparidad económica juega un papel enorme. La tasa de pobreza en Cleveland supera el 30% en algunos vecindarios, y el desempleo sigue obstinadamente alto a pesar de las tendencias de recuperación nacional. El mercado de la vivienda puede ofrecer precios asequibles, con precios medianos por debajo de $130,000, pero las preocupaciones de seguridad están llevando a muchas familias jóvenes a mudarse a suburbios cercanos. Aún así, los habitantes de Cleveland son duros. Esta ciudad ha sobrevivido al cierre de acerías, apocalipsis de nieve y temporadas desastrosas, pero hasta que disminuyan las tasas de criminalidad, muchos residentes viven con un pie en él y una mano en la alarma de seguridad. Sin embargo, las luchas de Cleveland, por serias que sean, palidecen en comparación con lo que está sucediendo en comunidades mucho más pequeñas de Luisiana donde la violencia es aún más concentrada. Alexandria, Luisiana. Número 6. Alexandria, Luisiana. Puede que no pienses en esta ciudad cuando hablas de peligro, pero en 225 se ha convertido en uno de los lugares más arriesgados para vivir en los Estados Unidos. A pesar de tener una población de solo 44,000, no dejes que el tamaño te engañe. Esta pequeña ciudad del centro de Luisiana está experimentando tasas de criminalidad violenta cercanas a 1,600 por cada 100,000 residentes, lo que la sitúa muy por encima de centros de crimen más grandes y conocidos. Eso significa que aproximadamente 1 de cada 62 personas experimenta algún tipo de asalto violento, robo o algo peor cada año. Los problemas de delincuencia en Alexandria no son un secreto para los locales. Los tiroteos, delitos relacionados con drogas y agresiones agravadas se han vuelto inquietantemente comunes. Aún más impactante es la tasa de homicidios de la ciudad, que ha alcanzado hasta 60 por cada 100,000. Eso es aproximadamente 12 veces el promedio nacional para una ciudad de su tamaño. Esas cifras golpean fuerte y cada pérdida sacude a la comunidad. El crimen contra la propiedad es igualmente desenfrenado.
La probabilidad de ser víctima de robo o allanamiento es de aproximadamente 1 en 18, lo que hace que las compañías de seguros aumenten las primas y los residentes levanten cercas. Muchos vecindarios se han convertido en fortalezas de seguridad, con cámaras en cada porche y perros vigilando cada patio trasero. Entonces, ¿qué está causando esta crisis? La dificultad económica es un factor importante. Alejandría tiene una tasa de pobreza que ronda cerca del 30% y los empleos son limitados fuera del sector público. Con menos oportunidades económicas y altas tasas de encarcelamiento, el ciclo de pobreza y crimen continúa girando. Las escuelas y hospitales están tratando de mantener la línea, pero están trabajando con recursos limitados e infraestructuras envejecidas. Aún así, encontrarás a muchas personas que aman Alexandria por su cultura, su alma sureña y la comunidad unida que intenta cambiar las cosas. Pero en 2023, la seguridad sigue siendo un problema serio que continúa empujando a la gente a replantearse su futuro en esta histórica ciudad de Luisiana. Sin embargo, las luchas de Alexandria son solo un ejemplo de cómo el crimen afecta a las comunidades, independientemente de su tamaño. Incluso las áreas metropolitanas más grandes de América están lidiando con sus propias epidemias de violencia. Detroit, Michigan. Número 5. Detroit, Michigan. Esta es una ciudad que se niega a rendirse. Tiene tenacidad, alma y una historia de resurgimiento que ha inspirado a millones. Pero a pesar de sus esfuerzos de renacimiento, Detroit en 2025 todavía enfrenta serios desafíos de criminalidad. Con una población de alrededor de 630,000 personas, la tasa de delitos violentos de la ciudad es de 1,550 por cada 100,000 residentes, lo que la convierte en una de las más altas del país. Eso significa que alrededor de una de cada 65 personas experimentará un crimen violento este año, ya sea robo, asalto o algo peor. Aunque partes del centro de Detroit han recibido inversiones, muchos vecindarios siguen afectados por la pobreza y el abandono sistémico. La tasa de homicidios es de casi 45 por cada 100,000, situándola muy por encima del promedio nacional. Eso supone una mayor probabilidad de ser asesinado en Detroit que en algunas zonas de conflicto en el extranjero. Algunas cuadras parecen pueblos fantasmas urbanos. Filas de casas abandonadas, terrenos cubiertos de maleza y fachadas tapiadas que hablan de una historia de colapso económico. El crimen contra la propiedad sigue siendo una gran preocupación. Los residentes enfrentan una probabilidad de 1 en 24 de convertirse en víctimas de un robo de automóvil o vandalismo. De hecho, el robo de vehículos ha aumentado con miles de autos robados anualmente. Tanto que algunas compañías de seguros han comenzado a cobrar primas adicionales solo por ser residentes de Detroit. Pero Detroit no se rinde. Esta ciudad tiene algunos de los líderes comunitarios, artistas y emprendedores más apasionados que encontrarás en cualquier lugar. Es el lugar de nacimiento de Motown, por el amor de Dios. La gente está reconstruyendo cuadra por cuadra, transformando terrenos vacíos en jardines comunitarios e instalando sistemas de vigilancia vecinal para protegerse mutuamente. A pesar de todo ese corazón y esfuerzo, la tasa de criminalidad sigue siendo un gran obstáculo para muchos. Para los habitantes de Detroit, mantenerse seguros no es solo una meta, es parte de su rutina diaria. Sin embargo, los desafíos de Detroit reflejan los que enfrentan otras ciudades históricas estadounidenses, incluido una en la costa este, donde se libran batallas similares entre renacimiento y violencia. Baltimore, Maryland. Número 4. Baltimore, Maryland. Esta es una ciudad de contrastes, conocida por sus vistas al puerto, sus icónicas tortas de cangrejo y su rica historia cultural. También lidia con uno de los problemas de criminalidad más persistentes del país. En 2020, con una población de poco menos de 580,000 personas, la tasa de criminalidad violenta de Baltimore es de aproximadamente 1,470 por cada 100,000 personas. Eso es casi 5 veces el promedio nacional, lo que significa que de cada 68 residentes, uno podría enfrentar un ataque violento este año. Pero lo que realmente alarma a los residentes es la tasa de homicidios. Baltimore registra alrededor de 330 asesinatos al año, lo que se traduce en una tasa de homicidios cercana a 57 por cada 100,000. Eso es más alto que en muchos países en guerra. Es especialmente impactante considerando que la ciudad ha experimentado reformas policiales constantes e iniciativas basadas en la comunidad. Aún así, la violencia armada sigue aumentando, especialmente en los vecindarios económicamente desfavorecidos, donde los recursos son escasos y la confianza en las fuerzas del orden es baja. El crimen contra la propiedad se suma a la tensión, con una probabilidad de 1 en 26 de experimentar robo, allanamiento o vandalismo. Los residentes a menudo invierten más en seguridad que en entretenimiento. Desde puertas reforzadas hasta cámaras de seguridad, mantenerse seguro no es un lujo, es una necesidad. Incluso los negocios locales están instalando ventanas a prueba de balas para disuadir los allanamientos y robos. Las dificultades económicas juegan un papel importante en esta crisis. Con una tasa de pobreza de casi 22% y una tasa de desempleo que a menudo está por encima del promedio nacional, muchas comunidades se sienten atrapadas. A pesar de albergar grandes hospitales, universidades y compañías Fortune 500, la brecha de riqueza en Baltimore es enorme.
y a menudo se refleja en el mapa del crimen. Aún así, la gente de Baltimore es resistente. Desde programas de mentoría juvenil de base hasta limpiezas comunitarias y proyectos de interrupción de la violencia, los habitantes luchan con todo lo que tienen. Pero en 2020, el crimen sigue siendo una enorme sombra sobre el potencial de Baltimore, y para muchos es un factor decisivo para quedarse o mudarse. Sin embargo, incluso las luchas de Baltimore parecen manejables en comparación con lo que está sucediendo a lo largo del río Mississippi, donde otra ciudad histórica enfrenta algunas de las violencias más extremas del país. San Luis, Missouri. Número 3. San Luis, Missouri. Esta es una ciudad con alma, música blues, ravioles tostados y ese icónico Arco Gateway. Pero debajo del encanto se esconde una dura verdad. San Luis sigue clasificándose como una de las ciudades más peligrosas de América. En 2020, con una población de alrededor de 290,000, la ciudad está experimentando una asombrosa tasa de criminalidad violenta de más de 1,700 por cada 100,000 habitantes. Eso es casi 6 veces más alto que el promedio nacional. Imagínese sentado en el estadio de los Cardenales con 30,000 fanáticos. Estadísticamente, más de 500 de esas personas pueden ser víctimas de crímenes este año. Eso no es solo un número, es un golpe al estómago. Los homicidios siguen siendo la mayor preocupación. San Luis ve consistentemente más de 200 muertes anuales, colocando su tasa de homicidios alrededor de 70 por 100,000. Esa es una de las más altas en todo el país. La violencia con armas de fuego es tan común en ciertos vecindarios que algunas familias no dejan que sus hijos caminen a la escuela, incluso durante las horas del día. Y los delitos contra la propiedad. Eso es otra capa de estrés. Con una posibilidad de 1 en 20 de ser víctima de robo, hurto o allanamiento de autos, los residentes permanecen en alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las primas de seguros están por las nubes y los propietarios de automóviles a menudo estacionan con un ojo abierto. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Los problemas son complejos. Décadas de desigualdad económica, escuelas con fondos insuficientes, desinversión en infraestructura y una relación tensa entre las comunidades y las fuerzas del orden. Casi 1 de cada 4 residentes vive en la pobreza. Y para muchos, el crimen es tanto una causa como un efecto de la lucha por sobrevivir. Pero los habitantes de San Luis están desde las iglesias locales hasta los centros juveniles y los equipos de alcance en las calles. La gente está luchando contra la violencia con corazón y esfuerzo. Todavía hay belleza y esperanza en esta ciudad a orillas del río. Pero en 2025, la seguridad sigue siendo uno de los temas más urgentes en la mente de todos. Sin embargo, mientras St. Louis lucha contra sus demonios en el corazón del país, una crisis urbana muy diferente se está desarrollando en la costa oeste, donde la prosperidad tecnológica y la violencia en las calles crean una contradicción impactante. Oakland, California. Número 2. Oakland, California. Esta ciudad siempre ha tenido una energía dinámica. El arte, el activismo y la cultura laten en sus calles. Pero en 2025 también lleva la carga de ser una de las ciudades más peligrosas en los Estados Unidos, creando un marcado contraste entre la riqueza de Silicon Valley justo al otro lado de la bahía y la violencia a nivel de calle. Con una población cercana a 435,000, Oakland informa una tasa de delitos violentos de más de 1,800 por cada 100,000 residentes. Eso es 6 veces el promedio nacional, y está afectando cada parte de la vida diaria. Desde el centro hasta el este de Oakland, los residentes están navegando una ciudad donde el peligro parece estar a la vuelta de la esquina. La tasa de homicidios ha aumentado a casi 55 por 100,000, lo que sitúa a Oakland entre las principales ciudades en homicidios en Estados Unidos. Pero no se trata solo de asesinatos. La ciudad está viendo niveles récord de robos a mano armada y agresiones agravadas. De hecho, algunos vecindarios reportan una probabilidad de 1 en 50 de crimen violento anualmente. Eso significa que si vives en un edificio de apartamentos de tamaño mediano, lo más probable es que alguien que conoces haya sido afectado directamente. Los delitos contra la propiedad agravan el caos. Los robos de autos, los robos a viviendas y los robos de convertidores catalíticos se han vuelto tan frecuentes que los residentes bromean sobre no tener nada brillante. Con una posibilidad de 1 en 17 de ser víctima de un delito contra la propiedad, incluso las tareas básicas pueden parecer arriesgadas. La crisis de crimen en Oakland está impulsada por una mezcla compleja de desafíos. La falta de vivienda, la desigualdad de ingresos y una fuerza policial que ha estado luchando con la escasez de personal y problemas de confianza pública. La tasa de pobreza de la ciudad se sitúa en alrededor del 16%. Y mientras la economía tecnológica prospera al otro lado de la bahía, muchos vecindarios de Oakland se quedan atrás. Sin embargo, la ciudad se niega a ceder. Desde murales pintados en paredes tapiadas, hasta patrullas comunitarias y organizaciones locales, sin fines de lucro, que ofrecen programas para jóvenes. Hay resiliencia en cada cuadra, pero la dura realidad persiste. Para muchos habitantes de Oakland, 2025 es otro año de equilibrar el orgullo comunitario con la constante preocupación por la seguridad personal.
Aún así, incluso las cifras preocupantes de Oakland no te preparan para lo que está sucediendo en la ciudad más peligrosa del país, donde la violencia ha alcanzado niveles que sorprenden incluso a los expertos en delincuencia. Memphis, Tennessee. Número 1. Memphis, Tennessee. El hogar de Elvis, la cuna del blues y una ciudad que vive y respira música, soul food y orgullo sureño. Pero en 2025, Memphis también está lidiando con una enorme epidemia de crímenes que le ha ganado el título de la ciudad más peligrosa de los Estados Unidos. Con una población de alrededor de 630,000 personas, Memphis enfrenta una asombrosa tasa de criminalidad violenta de casi 2.300 por cada 100,000 residentes. Es 7 veces más alto que el promedio nacional. Si reunieras a 50 personas en una sala, es probable que al menos una de ellas haya experimentado personalmente un ataque violento. Así de serio se ha vuelto. Los asesinatos por sí solos cuentan una historia escalofriante. Memphis ve consistentemente más de 300 homicidios al año, con una tasa de asesinato de alrededor de 47 por cada 100,000, más alta que cualquier ciudad grande en Estados Unidos. La violencia con armas de fuego tampoco está aislada a una sola área. Se extiende por los vecindarios desde el norte de Memphis hasta South Parkway, afectando a personas de todos los ámbitos de la vida. Luego está el crimen contra la propiedad, con una probabilidad de 1 en 5 de ser víctima de robo, vandalismo o allanamiento. Las diligencias diarias requieren un plan. Volantes bloqueados, sistemas de seguridad en el hogar y alertas vecinales se han vuelto tan comunes como las listas de compras. Los robos de autos son especialmente abundantes, obligando a los residentes a tomar precauciones extremas, incluso a plena luz del día. Pero, ¿qué hay detrás del aumento? Memphis enfrenta una pobreza arraigada, con casi 25% de los residentes viviendo por debajo del umbral de pobreza, y un departamento de policía estirado al máximo por la escasez de reclutamiento y el aumento de jubilaciones. Los programas comunitarios están intentando intervenir, pero es una carrera contra el tiempo. A pesar del peligro, los habitantes de Memphis están enormemente orgullosos de su ciudad. La cultura, el coraje y la música nunca desaparecen. La gente está luchando, organizando limpiezas, ofreciendo mentorías para jóvenes y presionando por un cambio real. Pero en el año 2025, los números son innegables. Memphis lleva la corona no por la música esta vez, sino por una crisis que desesperadamente necesita un cambio.